Buenos días, estimados alumnos. Vamos a continuar con las auditorías a más ciclos. Esta vez nos vamos a enfocar en auditoría de propiedad, planta y equipo, que comúnmente le llamamos como activos fijos. Aquí nos relaciona al principio que la auditoría de propiedad, planta y equipo la podemos asociar a las compras, que es en el ciclo pasado, en el ciclo de adquisición y pago. Si se recuerdan que también entraban como desembolsos de efectivo, aquellas inversiones sobre compras de activos fijos y que muy bien estas compras pueden ser al crédito y por lo tanto se tienen que ir abonando. Entonces ahí es donde veíamos la parte de cruzar las cuentas de compra contra los desembolsos de efectivo, obviamente para tener ahí una relación y poder auditar esta cuenta. Dado que las auditorías, las cuentas de propiedad, planta y equipo son similares, en esta sección nos enfocaremos en la auditoría del equipo de fabricación para ilustrar un enfoque apropiado a la auditoría de todas las cuentas de propiedad, planta y equipo. ¿Qué cuentas entran dentro de la clasificación de la propiedad, planta y equipo? Aquí vemos que están terreno y mejoras a los terrenos, el edificio y mejoras a los edificios, el equipo de fabricación, el mobiliario y accesorios, automóviles y camiones, mejora a los sitios arrendados, construcciones en proceso para propiedad, planta y equipo. Entonces todo esto es lo que cubre la propiedad, planta y equipo, que en los principios de contabilidad le llamamos como activo fijo. Y ya con las normas internacionales de información financiera es que le nombramos como propiedad, planta y equipo. El principal registro de contabilidad para el equipo de fabricación y otras cuentas relacionadas con propiedad, planta y equipo, por lo general es un archivo maestro de activos fijos. Su contenido debe ser comprendido para que la auditoría del equipo de fabricación tenga sentido. El archivo maestro está integrado por una serie de registros, uno para cada pieza de equipo y otro tipo de propiedades. Además, el registro incluye la información descriptiva, fecha de adquisición, el costo original, depreciación del año en curso y la depreciación acumulada. Los totales de todos los registros en el archivo maestro son iguales a los saldos en el mayor general para las cuentas relativas. Entonces aquí lo que nos dice arriba es cómo podemos agrupar la propiedad, planta y equipo, pero a su vez, bueno, cada activo fijo tiene que estar registrado por lo general con un código en forma de pegatina que se le pone a cada activo fijo, donde debe de tener un código, la fecha de adquisición, todo esto para tener un control, obviamente el costo original. Y para efectos de depreciación, nosotros tenemos que saber la fecha de adquisición, obviamente porque nos regimos por una vida útil, para conocer cuándo esté depreciado completamente este activo fijo. Entonces debemos de tener todas las cuentas, cada vez su cuenta obviamente tiene que tener un total general para la cuenta de propiedad, planta y equipo. En ese archivo maestro deben de estar todas las subcuentas con sus subtotales y el total de toda la propiedad, planta y equipo que tiene a su nombre la empresa. En las auditorías vemos que lo primero en la propiedad, planta y equipo es constatar que son propiedad de la empresa. Entonces, ¿cómo lo haces? Que cada activo fijo obviamente tiene que tener su factura y la factura debe de estar a nombre y RUC de la empresa. Entonces, eso hace constar que todos esos activos fijos son propiedad de la empresa y no son dueña pues otra persona natural o otra persona jurídica de esos activos fijos. Lo primero es constatar que todo lo que está contable es propiedad de la empresa y eso lo constatamos por medio de las facturas de compra. O sea, tiene que haber en los desembolsos de efectivo todas esas compras que se realizaron para activos fijos y que suman los subtotales o el total general de la compañía. Por lo regular, la auditoría al equipo de fabricación es diferente de las cuentas de activos por tres razones. Por lo general, hay menos adquisiciones de equipo de fabricación en el periodo actual. El monto de cualquier adquisición determinada a menudo es material y es probable que el equipo se mantenga en los registros de contabilidad durante varios años.
Entonces, diferente a las compras de mercadería que se hacen diario o cada o semanal, de acuerdo a la política de compra que tenga la empresa, cada cuánto la va a realizar, o cuando haya más necesidad en temporadas altas de estar comprando más materia prima o más mercadería. En el caso de los activos fijos, digamos que es más pausada la compra, porque no diario estás comprando vehículos, no diario estás comprando computadora. Entonces eso lo va determinando la necesidad, y ya sabemos que la vida útil que nosotros tenemos según la ley, la más bajita es la de equipo de cómputo, que son 2, pero pues la otra es a 5 años, a 8 años, a 10, a 20. Entonces no es que vas a estar rutinariamente haciendo este tipo de compra. Digamos que es más fácil el control en este sentido. Por último, el equipo puede ser vendido o eliminado, lo cual motiva un asiento de ganancia o pérdida que quizás el auditor necesite verificar. Obviamente que yo siempre explico que los activos fijos, por lo general, si una computadora tiene una vida útil de 2 años, al finalizar esos 2 años, aunque el valor es en cero, contablemente se sigue usando. Y entonces no, todavía, si se sigue usando, vos no puedes darle de baja. Le das de baja hasta que ese activo fijo ya no sirve, es inservible y no lo puedes ocupar, y ya simplemente lo desechas, lo botas, o si tiene un valor todavía y vos lo decidís vender, entonces ahí tenés un tipo de ingreso que lo clasificamos en una entrada contra banco contra otros ingresos o ingresos varios, pero según la cuenta que vos manejes en tu catálogo de cuentas. Entonces hay que ir verificando todas esas bajas que se dan a los activos fijos. Los activos fijos los podemos dar de baja por desecho o por venta. O sea, esas serían las dos cosas por las que le demos de baja, y obviamente hay que darle de baja. Hay que darle de baja contablemente, y ya no deben de permanecer en los registros del activo fijo o propiedad, planta y equipo de la empresa. Aunque el enfoque para la verificación del equipo de fabricación es diferente del que se utiliza para los activos actuales, se verifican muchas otras cuentas de activos de forma muy parecida. Aquí podemos ver pruebas como procedimientos analíticos, verificación de adquisiciones durante el año en curso, verificación de ventas durante el año en curso, verificación de saldo final en la cuenta de activos, verificación de los gastos de depreciación y verificación del saldo final en la depreciación acumulada. Entonces, esto es lo que podemos ver, procedimientos analíticos, que sería la comparación, ver ahí algunas cuentas que presenten unos montos que necesiten ser verificados, después ver cuáles fueron todas las adquisiciones durante el año, porque comenzás con un saldo que es el saldo, digamos, inicial. El saldo final del año anterior es tu saldo inicial. Después vos ves que aumentó o bajó, y entonces ahí tenés que ir viendo cuáles son las adquisiciones que se realizaron durante todo ese año. Asimismo, cuáles son las ventas de activos fijos durante ese año, para saber el saldo final de la cuenta de activos. Y asimismo ya sabemos que todos los activos fijos sufren depreciación, y que la depreciación a contrapartida son los gastos. Entonces depende de dónde tenemos ubicados esos activos fijos, pueden ser gastos de venta, gastos de administración o costos de producción en el caso de empresas de manufactura o de fabricación de productos. Entonces es ir viendo esa contrapartida de gasto contra la partida de gasto contra partida de depreciación acumulada, que eso ya lo sabemos. Los procedimientos analíticos que son en la balanza es ver esas variaciones de las cuentas y errores materiales que pueden haber en las cuentas de gastos de depreciación y de depreciación acumulada. Entonces, lo primero es ver si la depreciación fue calculada correctamente. Para eso ya tenemos que saber el costo del artículo y la vida útil, que para esto, como les digo, ya existe en la ley de concertación tributaria, en el reglamento, cuál es la vida útil de los activos fijos. Y además lo otro que necesitas saber es cuál es el método que utiliza esa empresa para depreciar
su activo fijo. Entonces ahí calculas y ves si están correctos los montos de depreciación, si se han contabilizado correctamente contra la cuenta de gasto y ver si hay errores. Pues ya sabemos que como auditores siempre podemos proponer asientos de ajustes para ver si la administración lo lleva a cabo. Eso ya lo va a determinar los socios o la administración general de clientes. Nosotros sí siempre vamos a proponer ajustes cuando consideremos necesario, obviamente una vez que ya hemos efectuado todas las pruebas de auditoría y que ya estamos con la confianza 100% de que encontramos cierto error. La verificación de las adquisiciones del año actual, como les digo, todas las adquisiciones, todas las compras de activos fijos que se hayan hecho. Obviamente para esto debe de tener la factura de compra a nombre de la empresa con su número RUT. El registro correcto de las adiciones del año es importante debido al efecto de largo plazo que los activos tienen sobre los estados financieros. La omisión en capitalizar un activo fijo o el hecho de registrar una adquisición por una cantidad incorrecta afecta el balance general hasta que la empresa se deshace del activo. Entonces ya sabemos que un error en el costo de un activo fijo nos va a dar como resultado un error en la depreciación, obviamente, y ya sabemos que la factura la vamos a contabilizar siempre con por lo general casi todos están graban IVA, entonces el costo más el IVA, si es al contado menos retención, banco, igual a como siempre hemos hecho contablemente una compra. Entonces esas son las cuentas que se van a afectar y un error en un cálculo de un monto puede dar error en un IVA y entonces ahí hay que ver bien. Para eso está la factura. Por eso siempre, aunque ya digamos que estamos modernizados y que todo es computarizado, siempre hacemos uso de documentación. Entonces por eso siempre hay los archivos, como les comentaba en la clase anterior, que siempre existen los archivos de papel dentro de las empresas, porque siempre tenés que ir revisando lo que es documentación contra registros contables. A causa de la importancia de las adquisiciones del periodo en curso dentro de la auditoría del equipo de fabricación, se utilizan como marco de referencia 7 de los nuevos objetivos de auditoría relacionados con saldo para la prueba de detalle de saldo. Siempre es, digamos que dentro del proceso de auditoría va a ir siempre lo que es el saldo, que lo que veíamos anteriormente en la última clase, que es confirmar ese saldo que aparece en los estados financieros, haciendo pruebas de rastreo y comparaciones y todo ese tipo de pruebas para confirmar los saldos que aparecen en el balance general, en este caso de el activo fijo, depreciación acumulada y asimismo en la cuenta de gastos. Esta vez tenemos afectado la cuenta de gastos del estado de resultados porque ya sabemos que las depreciaciones son un bolsón de gastos no efectivos y que obviamente bajan el impuesto a pagar. Las pruebas del periodo actual deberían también incluir, dice, una revisión de las operaciones registradas como equipo de fabricación, se clasifican como equipo de oficina o como parte del edificio. También existe la posibilidad de que el cliente haya capitalizado de forma indebida reparación. Entonces, digamos que también al principio es revisar un efecto de clasificación, que las compras estén ubicadas dentro de las cuentas correctas y que no haya ningún error de este tipo. Pues ya sabemos que toda reparación aumenta el valor de un edificio, por ejemplo, y eso va aumentando tu base de depreciación. Entonces, lo que decía, un error en esto hace que vos no te deduzcas la depreciación correcta y esto perjudica a la empresa. Un error común del cliente es incluir las operaciones que se deberían registrar correctamente como activos en cuentas de gastos de reparaciones y mantenimiento, gastos por alquiler, suministro, herramientas pequeñas y cuentas similares. El error es consecuencia de no comprender las normas de información financiera aplicables y del deseo de algunos clientes de evadir los impuestos sobre la renta. Entonces viene aquí que nos dice que pueden haber errores del tipo de contabilizarlo, las reparaciones, en vez de añadírselas al edificio, nosotros simplemente, todo el monto lo llevamos a un gasto de reparación, gastos de reparación de oficina, gastos de reparación de edificio.
Y eso lo hace de una forma adrede, dice, porque te querés aumentar más los gastos y por lo tanto pagar menos impuestos. Pero este es un error contable porque vos lo tenés que llevar a tus gastos de edificio, después ir proporcional, de acuerdo a la vida útil, irte debitando de los gastos esas depreciaciones, no todo de un solo, pues. Pero puede pasar en empresas que quieran evadir lo que es la parte de impuestos. Si el auditor llega a la conclusión de que es probable que existan declaraciones erróneas materiales, tal vez sea necesario comprobar las cantidades mayores cargadas a las cuentas de gasto. Es una práctica común hacer esto como parte normal de la auditoría. Entonces ahí ¿cómo nos vamos a precaver de esto? Yéndonos a las cuentas de gasto y ahí ver toda esa parte, que no haya pues este tipo de clasificaciones incorrectas como gastos de reparaciones, gastos de suministro, herramientas pequeñas. Entonces esa parte hay que revisarla. Siempre vamos a revisar la parte de gasto. Verificación de las ventas del equipo en el año actual. Por común, las operaciones que incluyen la baja de equipos de fabricación se declaran de forma errónea cuando los controles internos de la compañía carecen de un método formal que informe a la administración sobre la venta, comercio, abandono o robo de maquinaria. Si el cliente omite registrar la baja, el costo original de la cuenta del equipo de fabricación quedará sobrevaluado de forma indebida y se sobrevaluará su valor neto en libros hasta que el activo queda por completo depreciado. Entonces aquí hay que tener un sumo cuidado con todo lo que son las bajas de activos fijos. Y ya decimos que una baja puede ser porque el activo está ya en desuso, ya no se puede usar o se vendió. Entonces cada vez que pase una de estas dos situaciones, se tiene que dar de baja al activo, y si no se da de baja, ¿qué pasa? Es como dice aquí, tener sobrevaluado tu propiedad, planta y equipo con una cantidad que no es real, obviamente. Aquí la evidencia de que buscamos, las bajas existentes se registraron, que se le registró con precisión. El punto de arranque para la verificación de la baja, el programa del cliente de las bajas de equipo. Obviamente aquí ya dentro de las políticas de activo fijo tiene que estar incluido lo que es cómo se va a dar de baja a los activos fijos de la empresa. Obviamente tienen que estar dentro de políticas, pues. Todo en la empresa debe estar por medio de políticas, como decía, porque es la forma de proceder ante todas las situaciones que se dan, y no inventar pues a la hora de llegada qué es lo que vas a hacer. Los siguientes procedimientos se utilizan con frecuencia para la verificación de la baja de equipo. Verificar si los equipos de adquisición recientes sustituyen activos existentes. Analizar las ganancias y pérdidas provenientes de la baja de activos e ingresos misceláneos, ingresos varios de recibos de la baja de activos. Revisar las modificaciones de la planta industrial y los cambios en la línea del producto, impuestos sobre la propiedad o cobertura de seguros para hallar indicaciones de eliminaciones de equipo. Preguntar a la administración y al personal de producción acerca de la posibilidad de la baja de activos. Cuando un activo se vende o elimina sin haber sido cambiado por un activo de reemplazo, la precisión de la operación se puede verificar al examinar las facturas relacionadas y el archivo maestro. El auditor compara el costo y la depreciación acumulada con el asiento registrado en el diario general y recalcula la utilidad o pérdida de la baja del activo. Entonces todo esto es ir viendo la verificación de las compras, las bajas, ir viendo contra la depreciación acumulada. Un activo obviamente de baja ya no se le puede seguir depreciando, y es ir constatando todas estas cuentas que son afectadas por las adquisiciones y por la depreciación acumulada. Para el saldo final de la cuenta de activos necesitamos determinar que todos los equipos propios sean registrados y que todos los equipos registrados existan físicamente a la fecha del balance general. Aquí es donde decimos que por lo general también se puede hacer un inventario físico de activos fijos, que es para constar que todos los activos fijos que están contablemente existan físicamente, estén dentro de la empresa.
Uno, que sean propiedad, y dos, que estén físicamente. Entonces, si nosotros decimos que tenemos 10 vehículos tienen que estar en ese momento. También está la verificación del gasto de depreciación, que digamos que es tan importante por efectos de evasión de impuestos. Entonces aquí viene esta parte muy importante de verificar los cálculos de depreciación a vida útil, el método de depreciación que se esté utilizando. El gasto de depreciación es una de las pocas cuentas de gastos que no se verifican como parte de las pruebas de control y pruebas sustantivas. Los montos registrados se determinan mediante distribuciones internas más que por operaciones de intercambio con partes externas. Cuando el gasto de depreciación es material, se requieren más pruebas a detalle de los gastos de depreciación que para una cuenta que ya se ha verificado mediante pruebas de control y pruebas sustantivas. El objetivo más importante del gasto de depreciación es el de precisión. Hay dos aspectos fundamentales: determinar si el cliente está siguiendo una política de depreciación consistente de periodo a periodo y si son correctos los cálculos, es lo que les decía. Necesitamos saber el método de depreciación y en este caso de que si el método de depreciación ha sido constante de un año a otro para poder compararlo. Y dos, la parte de cálculos correctos. Entonces nosotros simplemente, ya cuando sabemos qué tipo de método está utilizando, la vida útil del mismo, ya tenemos el costo del artículo, entonces ya fácilmente podemos hacer un recálculo, o sea, volver a calcular para ver si están correctos, si hay errores, proponer los ajustes correspondientes. En el establecimiento de la racionalidad, la vida útil asignada a los activos de reciente adquisición, el auditor debe considerar la vida física del activo, la duración esperada y las políticas establecidas de la compañía. En este caso, como les digo, es más fácil porque existe en el reglamento de la Ley de Concertación Tributaria un artículo donde expresamente está la vida útil de los activos fijos. Así que aquí no tenemos ningún problema de ese tipo. Verificación del saldo final en la depreciación acumulada. Normalmente se verifican los cargos a la depreciación acumulada como parte de la auditoría de eliminación de activos, en tanto que los abonos se verifican como parte del gasto por depreciación. Ahí tenemos la partida y la contrapartida. Si el auditor rastrea algunas operaciones seleccionadas hasta los registros de depreciación acumulada en el archivo maestro de las propiedades como parte de las pruebas, se deben requerir algunas pruebas adicionales para el saldo final. Por lo general se enfatizan dos objetivos en la auditoría del saldo final en la depreciación acumulada. Uno, la depreciación acumulada, como se asienta en el archivo maestro de la propiedad, concuerda con el mayor general. Este objetivo puede satisfacerse mediante la prueba de totalización de la depreciación acumulada en el archivo maestro de la propiedad y el rastreo del total al mayor general. Y dos, la depreciación acumulada en el archivo maestro es precisa. En algunos casos, la vida útil del equipo de fabricación se reduce de manera importante a causa de cambios totales, como la reducción de la demanda de los productos, un deterioro físico inesperado o una modificación en las operaciones. Dadas todas estas posibilidades, es necesario evaluar la idoneidad de las reducciones de la depreciación acumulada de cada año, con el fin de tener la seguridad de que el valor neto en libro no supera el valor de realización. Entonces aquí hay que tener cuidado. Esto sobre todo con las normas internacionales de información financiera que nos dicen que nosotros podemos revalorizar activos o ver si ha sufrido deterioro en el valor. Entonces, con el principio de contabilidad generalmente aceptado, no hay ningún problema de este tipo, porque los activos siguen conservando su mismo valor al cabo de los años. O sea, siempre tenemos un valor histórico, que es uno de los principios contables. Pero con las NIF nos dicen, un activo fijo puede sufrir deterioro en su valor o se puede modificar. Entonces, si sufrió deterioro en el valor, tenemos que revalorizar. Obviamente, eso nos va a afectar la depreciación. Y en el caso de que aumentemos el valor por una modificación, igual se tiene que modificar la depreciación. Entonces, todo esto va abonado. Entonces, un cambio de estos tipos, ya sabemos que va a haber un cambio en la depreciación. Y es por esto que nosotros tenemos que enfocarnos en revisar, obviamente, los gastos por depreciación. En los procedimientos analíticos que podemos usar en la propiedad, planta y equipo están comparar
Comparar el gasto por concepto de depreciación dividido entre el costo bruto de equipo de fabricación con el de años anteriores. Comparar la depreciación acumulada dividida entre el costo bruto del equipo de fabricación con la de años anteriores. Comparar las cuentas mensuales y anuales de reparaciones y mantenimiento de gastos por suministro, de gastos por herramientas pequeñas y cuentas similares con la de años anteriores, y comparar el costo bruto de fabricación dividido entre algunas medidas de producción con el de años anteriores. Entonces aquí en los procedimientos analíticos ya sabemos que siempre es la comparación de cifras, y también resulta de aplicar fórmulas como razones, tipo razones financieras. Entonces aquí nos dan qué tipo de razones o fórmulas podemos utilizar y qué tipo de comparaciones podemos hacer de años anteriores en comparación con el año sujeto al examen, para ver cuáles son las variaciones más significativas y obviamente a ponerle énfasis en auditoría. Aquí vemos los objetivos de auditoría relacionados a la propiedad, planta y equipo y pruebas de detalle de saldo. El objetivo 1 dice que las adquisiciones del año en curso en el programa de adquisiciones concuerdan las cantidades registradas en los archivos maestros y el total concuerda con el mayor general. Pruebas de detalles de saldo: totalizar el programa de adquisiciones, rastrear las adquisiciones individuales hasta el archivo maestro para verificar montos y descripciones, rastrear el total hasta el mayor general. Otro objetivo: las adquisiciones listadas del presente año existen. Entonces la prueba de detalle de saldo son verificar la factura de los proveedores y los informes de recepción y examinar físicamente los activos. Las adquisiciones existentes se registran. ¿Qué pruebas de detalle de saldo? Examinar la factura de los proveedores de las cuentas estrechamente relacionadas como reparaciones y mantenimiento para descubrir pérdidas que corresponden al equipo de fabricación y revisar los contratos de alquiler y arrendamiento. Otro objetivo: el listado de las adquisiciones presentes años es preciso. La prueba sería examinar la factura de los proveedores. Otro objetivo: las adquisiciones listadas del presente año están clasificadas adecuadamente. ¿Cuáles serían las pruebas de detalle de saldo? Examinar la factura de los proveedores en la cuenta de equipo de fabricación para descubrir partidas que deben clasificarse como equipo de oficina, parte de los edificios o reparaciones. Examinar la factura de los proveedores de las cuentas estrechamente relacionadas como reparaciones para descubrir partidas que deben de ser de equipo de fabricación, y examinar los gastos de renta y alquiler para detectar arrendamientos capitalizables. Otro objetivo es que las adquisiciones del presente año se registran en el periodo adecuado, y la prueba es revisar las operaciones cercanas a la fecha del balance general para definir si pertenecen al periodo correcto. Y el último objetivo es: el cliente tiene derecho a las adquisiciones del presente año, y la prueba sería examinar las facturas de los proveedores. Entonces, estas son las diferentes pruebas de detalle de saldo que se pueden hacer en la cuenta de propiedad, planta y equipo para cumplir con los objetivos de auditoría a esta cuenta. Entonces vamos en la próxima clase presencial, el día jueves, a explicar un poco más acerca de la auditoría a la propiedad, planta y equipo, y asimismo explicar la asignación, que está sencilla, que son 2 ejercicios pequeños sobre lo que ya la forma que se ha venido trabajando. Y de esta forma vamos a ejemplificar más y vamos a hacer un debate sobre las pruebas de detalle de saldo que se realizan a la cuenta de propiedad, planta y equipo, y asimismo vamos a hacer un pequeño análisis o debate análisis sobre los 3 casos que quedaron de tarea, pero quiero ver las opiniones de cada uno de ustedes acerca de la solución de esos casos pequeños. Y asimismo vemos o explico cómo resolver la próxima asignación acerca de procedimientos de control, errores en lo que es el ciclo de propiedad, planta y equipo. Entonces hasta ahí llegaremos por el día de hoy con el video explicativo acerca de la auditoría
a esta parte tan importante como son la propiedad, planta y equipo, que respecta a todas las adquisiciones, así como las bajas de los activos fijos de la empresa durante un año determinado, y cómo influye esto en la información financiera y asimismo en cuentas importantes como es la depreciación. Eso sería todo por el día de hoy y buenas tardes a todos.